Hola, muy buen día. Les saludo con mucho agrado a todos. Mi nombre es Alberto Martínez Martínez. Soy el responsable del programa veracruzano de prevención al suicidio de Servicios de Salud de Veracruz. En esta ocasión, eh, tengo a bien presentar, con el permiso de todos ustedes, el tema titulado Suicidios en Veracruz, Panorama General. La intención de esta presentación, pues es proporcionar a todos y cada uno de ustedes más o menos el panorama que tenemos en esta materia en el estado de Veracruz, identificando algunos factores favorables que hemos tenido como experiencias satisfactorias, pero también a lo mejor presentando algunas áreas de oportunidad en este apartado. Voy a iniciar con mi presentación, esperando que pueda yo plasmar con ella justamente la reflexión por lo que cada uno de los diferentes estados estamos haciendo en materia de prevención del suicidio. Primeramente, algo que quiero comentar con todos ustedes es nuestras fuentes de información. Nuestras fuentes de información son, por supuesto, principalmente el Sistema de Información en Salud, que obviamente es de la Secretaría de Salud. ¿Cómo inician estos procesos? Esos procesos, perdón, pues bueno, es cuando inicia el registro a partir de las actas correspondientes de defunción. Esto es importante y lo menciono porque muchas veces a la hora de los registros no siempre se encuentra con las fuentes fidedignas, o bien la información que se sube no siempre pudiera llegar a ser lo más correcta posible, y habrá un margen de error en todas y cada una de las estadísticas que se puedan manejar. Sin embargo, insisto, son fuentes oficiales de información. Tenemos primeramente un panorama que a mí me gustaría que todos nosotros viéramos. Probablemente estemos o no relacionados con ello, pero bueno, en esta lámina podemos apreciar cómo es que México se encuentra por debajo de la media en el índice de suicidios a nivel América. Si nosotros ubicamos en esta región es del 9.8 la media, y nosotros estamos por debajo. Por aquí aparece México muy por debajo de ello. Esto según las fuentes de la OMS del 2016, que por cierto, puedes comentar que hasta el 2016-17 los sistemas de información tenían información terminada. Después de ello estaba en proceso, alguna información se ha concluido y otra sigue todavía trabajándose. Pero bueno, hasta aquí, de acuerdo hasta este momento, en este año 2016, México se encuentra por abajo de la media respecto a suicidios. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nos vamos a nivel nacional podemos darnos cuenta que también, según las fuentes de información que nosotros tenemos del INEGI, podemos identificar lo siguiente: que de acuerdo a la tasa, dentro de las entidades federativas, Veracruz, el estado de Veracruz, se encuentra por acá en el penúltimo lugar. Varios factores podrían identificarse con ello. En algunos casos se podría decir, bueno, a lo mejor el registro de información no es el más adecuado, o quizás estén llevando acciones que han permitido de alguna u otra manera que el estado de Veracruz se pueda mantener no solamente debajo a la media, que en el 2016 era del 5.1, parece ser que ahorita estamos por ahí del 5.3, si no mal recuerdo, pero bueno, estamos muy por abajo de la media nacional, y sobre todo en el penúltimo lugar. Algo que queremos compartir con ustedes es justamente cuáles son las acciones que hemos nosotros logrado o que hemos realizado como parte de este proceso que nos ha permitido mantenernos en estos niveles de alguna manera bajos de la tasa de suicidios o del índice de suicidios. Primeramente quiero presentar con ustedes la tendencia estatal de suicidios desde el 2001 hasta el 2020, que es como estamos actualmente. Puede llegar a variar, como yo les decía, por cuestiones de actualizaciones estadísticas de acuerdo a las fuentes de información del SIS, del Sistema de Información de Salud, pero realmente serán mínimas. Como podemos darnos cuenta, la tendencia que nosotros tenemos desde el 2001 tuvo un pequeño ascenso, una curva entre los años 2009, 2010, empezó a descender 2011 y 12, y se vuelve a elevar en el 13 y en el 14, para que del 15 en adelante nuevamente se encuentra con un pequeño descenso, aunque tenemos algunos pequeños picos. La tendencia pareciera que es a la baja. Una vez que hemos visto todas este tipo de circunstancias a nivel estado, nosotros por lo regular tenemos que irnos de manera más detallosa a lo que nosotros tenemos a nivel estatal. Primero comento con ustedes, quizá no todos lo sepan, el estado de Veracruz está dividido en 11 jurisdicciones sanitarias con las cuales se trabaja. La estructura del estado de Veracruz es muy prolongada, y es por ello que nosotros contamos con estas 11 jurisdicciones a lo largo y ancho del estado de Veracruz. De acuerdo a ello, nosotros podemos identificar
que los niveles jurisdiccionales, nuestros focos rojos, vamos a decirlo de esta manera, las jurisdicciones que más índices de suicidios tienen son, por un lado, Poza Rica, Jalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, aunque tenemos elevados Martínez de la Torre y San Andrés Tuxtla, los que tienen mayor relevancia son estos que he mencionado. Esto es importante porque si nos vamos de lo general a lo particular, vamos a encontrar cosas y acciones que tendríamos que llevar a cabo de manera más específica. Si analizamos todo esto en los últimos años, por ejemplo, tenemos que de los últimos 5 años, del 2016 al 2020, podemos encontrar más o menos cómo es que se han comportado el suicidio en el estado de Veracruz en nuestras 11 jurisdicciones. Primeramente, como yo les decía, en nuestros focos rojos, que son Poza Rica, podemos darnos cuenta que en estos últimos años, del 2016 al 2020, existe, parecer, hubo un pico en el 2016, después se mantuvo 17, 18, baja el 19 y se vuelve a poner más o menos a la misma altura en el 2020. Esto es, se ha mantenido un tanto lineal el suicidio en esta jurisdicción. Por otro lado, en Jalapa, la jurisdicción de Jalapa pareciera que va hacia la alta y esto es importante porque esto nos permite identificar las acciones a tomar precisamente en estas jurisdicciones para trabajar más localmente. Veracruz, por su parte, que era un foco rojo también, o es un foco rojo para nosotros en el trabajo de la prevención del suicidio, vemos también un comportamiento un tanto parecido, aunque se sube en el 2016, 17 y 18 están prácticamente a la par, suben el 19, pero en el 20 nuevamente con las acciones que se han determinado, vuelve a reducirse el índice de suicidios. Por su parte, Coatzacoalcos, en algo un tanto similar, sube en el 2019, pero otra vez el 2020 tratamos de hacer contención. Hay diferentes factores, algunos son especulativos, no podemos determinarlo claramente, sin embargo, sí nos hemos concretado a hacer algunas acciones que más adelante podré comentar con ustedes. Después de esto me permito presentar a ustedes cómo es que nosotros hemos trabajado y por qué decimos que a lo mejor ese penúltimo lugar en el que nos encontramos pudiera ser a través del trabajo que se ha venido haciendo a partir del 2005 para acá. En el 2005 la infraestructura que tendríamos nosotros con respecto a salud mental constaba solamente de un psiquiatra en Poza Rica, en la jurisdicción de Poza Rica solamente había un psiquiatra que estaba dando atención en salud mental en el Hospital General, uno en Veracruz, un psiquiatra en Veracruz y un psiquiatra en Coatzacoalcos. No teníamos incluso ni siquiera consolidado un área psiquiátrica en Hospital General, pero se tenía a estos especialistas dando esta atención. Por su parte, también se tenía en ese tiempo y se tiene dos unidades hospitalarias que son en Jalapa y en Orizaba. El ahora Instituto Veracruzano de Salud Mental y el Hospital Psiquiátrico Manuel M. Concha Vázquez. Entonces, esta era la estructura con la que se contaba en el 2005. A partir de ello, y por una reforma que se da justamente en ese año, se implementa el modelo veracruzano de salud mental en el 2005, el cual dentro de algunas cosas se había implementado la implementación, vamos a decir, válgase la redundancia, perdón, los módulos de salud mental. Los módulos de salud mental son áreas de especialidad, áreas de atención médico-psiquiátrica en unidades de primer nivel. Esto no se había llevado a cabo. ¿Cómo funcionaban o cómo se conformaban? Bueno, teníamos primeramente 4 elementos, 4 recursos importantes en cada módulo. Un médico, un psicólogo o psicóloga, una enfermera, trabajo social también. Por aquí, por ejemplo, tenemos el equipo de trabajo del módulo de salud mental de Orizaba, la jurisdicción 7, y de este lado el módulo de salud mental o el personal que labora en el módulo de salud mental de la jurisdicción 3 de Poza Rica, Veracruz. Y como ellos, en cada una de las jurisdicciones implementamos, por supuesto, este mismo modelo, de tal suerte que nos permite a nosotros tener un panorama diferente a partir del 2005, puesto que ya cambia, si nos podemos dar cuenta en la gráfica, ya entonces tenemos presencia de atención en salud mental en Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos. Esto nos permite ampliar la cobertura de atención en salud mental y por supuesto también atención de prevención al suicidio.
Como se pueden dar cuenta, por acá pasamos de tener a Poza Rica con un psiquiatra a reforzarla con un módulo de salud mental, lo mismo Veracruz y Coatzacoalcos, que menciono en un momento por qué están en un color diferente, porque en el 2008, ya para conformar la Red Estatal de Salud Mental, en el 2008, estas unidades, estos módulos de Coatzacoalcos y Veracruz se convierten en una unidad de especialidad médica en la modalidad de Centro Integral de Salud Mental, las UNEMES CISAME. Se transforman en esta estructura y entonces obviamente también nos permite a nosotros potencializar el trabajo que ya se venía haciendo. Esto es importante. Como parte también de la infraestructura, también se adiciona a la red estatal de salud mental 20 áreas de psicología en hospitales generales diseminados a lo largo del estado de Veracruz. Esto obviamente para detección de padecimientos mentales y referencia a estos módulos que serían de primer contacto y que la intención fundamental era disminuir el trabajo que se estaba efectuando a nivel hospitalario, tanto en Jalapa como Orizaba. Eso nos ha permitido de alguna manera trabajar muy fuerte en este aspecto. ¿Qué es lo que nosotros estábamos atendiendo a partir de ese 2005? El modelo constaba en tener, por supuesto, capacitados al personal, principalmente en 8 programas básicos de atención, que era trastornos de depresión, de ansiedad, psicóticos, por déficit de atención, epilepsia, demencia, adicciones y prevención de suicidios. En estos 8 programas básicos o en estos 8 padecimientos fundamentales se capacitó a cada uno de los módulos de salud mental diseminados a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Específicamente en lo que a prevención del suicidio se trata, la capacitación osciló en reforzar, por supuesto, el trabajo con padecimientos como fueron depresión, ansiedad, psicosis, trastorno bipolar y alcoholismo. Esto era importante, ¿por qué? Porque es lo que nos estaba permitiendo de alguna manera también hacer frente a mucho de lo que se estaba viviendo en esos momentos respecto a la conducta suicida. Entonces, trabajamos mucho en la capacitación de estos módulos en parte con esta finalidad. Tuvimos una experiencia que comparto con ustedes que creo que nos dejó también mucho por aprender, nos evidenció algunas áreas de oportunidad, pero también algunas cosas que nos permitió consolidar también la atención brindada en esta área de la prevención de los suicidios. ¿Qué sucedió? Bueno, en el 2014 hubo en San Juan Evangelista, un municipio de San Andrés Tuxtla, justo en el sur del estado de Veracruz, vamos a decirlo así, un brote de suicidios colectivos. ¿Cuántos fueron? 4 suicidios. ¿Por qué llamó la atención? Porque estos 4 suicidios se dieron prácticamente en un periodo de 2 semanas. De una semana y media a 2 semanas hubo estos 4 suicidios. Algo más que llamó la atención es que estos suicidios se llevaron a cabo por personas de 25 años, fue uno de 25 años, otro parece ser que fue de 22, un adolescente de 14 y una niña de 10 años. Llama poderosamente la atención e inmediatamente se implementan 2 brigadas de salud mental. La primera, que su trabajo fundamental y encabezada por un servidor fue pues ir a hacer el análisis inmediato con la finalidad de encapsular la problemática y evitar que pudiera llegar a generarse un brote epidémico específicamente de la conducta suicida. ¿Qué se hizo? Bueno, contención emocional, prácticamente llegamos al sepelio, algunos nos tocaron 2, me parece 2 sepelios, más las actividades que se hacen posteriormente a ellos en las familias que tuvieron esta pérdida. Se hace contención emocional, se psicoeduca a cada una de las familias, se realiza promoción de la red estatal de salud mental y por supuesto que se considera también el manejo de la comunicación de estos medios de comunicación que de repente pueden llegar a generar una complicación y que por cierto puedo decir que por lo menos para el estado de Veracruz han sido una situación difícil de tratar, un área de oportunidad muy amplia para nosotros, puesto que no siempre se puede llegar a impactar con ello. ¿Cómo trabajamos en estos lugares, en este momento, en este suceso, en este fenómeno que se dio? En esta contingencia, lo que se consideró fue principalmente los medios de comunicación y fue designar a una persona idónea para informar a los medios, que en este caso fue el presidente municipal del lugar. Tratamos de psicoeducarlo también, especificarles que ellos tuvieran fuentes fidedignas y confiables de información para dar todo esto a los medios, suministrar información con veracidad, pero con responsabilidad, que esto de repente
cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Qué es lo que se buscaba ante esta contingencia que se estaba presentando? Bueno, que los medios no publicaran fotografías de las notas suicidas, no informar detalles específicos del método utilizado, no dar razones simplistas, porque esto es importante. Cuando llegamos, la idiosincrasia de cada lugar tiene un impacto importante y poderoso, puesto que cuando estábamos en el lugar, nos topamos con que había ideologías de que como había una capilla donde se adoraba la muerte, todo el pueblo estaba condenado, maldecido y que tenían que hacer exorcismos. Algunos comentaban que había circunstancias que eran fenómenos sobrenaturales, en fin, muchas circunstancias. Se tuvo que psicoeducar en ese aspecto, no glorificar el suicidio. Hubo uno de los suicidios que fue el de la niña más pequeña, fue orientado justamente por esto de la glorificación del suicidio, puesto que el chico de 14 años que se suicida, le hacen una especie de despedida magna, haciendo un homenaje en la escuela, con la banda tocando, y la niña que le siguió en este suicidio, pues bueno, quería exactamente lo mismo. Se tuvo que ver la posibilidad de evitar este tipo de circunstancias que podrían llegar en algún momento a ocasionar una dificultad. No reportes sensacionalistas del suceso y no optar por culpar, sino todo lo contrario, tratar de, como yo decía, encapsular la problemática y no difundirla. Eh, ¿Cómo se logró o cómo se, con esto, perdón, que nosotros estamos haciendo? Nosotros logramos hacer este encapsulamiento, contenerlos y ya no hubo un suicidio más, por lo menos durante ese periodo. Seguramente, sí, de hecho sí recuerdo que hubo por ahí un suceso aislado ya posteriormente, y estoy hablando de hace poco tiempo. Sin embargo, eso nos permitió intervenir, pero esto nos ayudó también a comprender que necesitábamos acciones concretas para el Estado y obviamente para cada jurisdicción, de acuerdo también a su nivel cultural. Es por ello entonces que iniciamos el proceso en un proceso de mejora continua de la capacitación, porque en el 2015, justamente a partir de esta experiencia, se implementó el programa SUPRE de prevención de suicidio que la OMS ha presentado. Se empezó a capacitar al personal y a empezar a manejar muchas de las herramientas que propone la OMS para trabajar con la prevención de suicidios, con un éxito importante. Ahorita a continuación especificaré qué es lo que se llevó a cabo. También la aparición de la capacitación, del proceso continuo de capacitación con las guías MHGAP nos permitió de alguna manera también empezar a intervenir con algunos médicos, principalmente que fueron capacitados en las zonas de mayor algidez, que nos permitieron empezar a identificar casos como fueron de personas con depresión, con ansiedad, con alcoholismo, aunque no con tanto impacto ya para este suceso, pero sí hubo canalización, referencias que nos permitieron trabajar con estos sucesos y en estos casos específicos con estos padecimientos. ¿Qué acciones implementamos a través de esta estrategia SUPRE para la prevención del suicidio? Consultas individuales, grupales, específicamente a sobrevivientes de suicidio y a los familiares. ¿Qué más se implementó? Talleres de sensibilización de prevención de suicidios, pláticas psicoeducativas para disminuir el estigma de la salud mental y suicidio dirigidas al público en general. Actualmente, estas han sido disminuidas considerablemente por la cuestión pandémica. De igual manera, las campañas de promoción en las escuelas, que esto fue también algo que nos permitió incidir bastante en la disminución de la ideación suicida y obviamente de tratar de dar información veraz y participación ahora activa de las actividades federales, que creo que esto nos puede dar como resultado un impacto aún mayor para poder, una de dos, o mantenernos en ese penúltimo lugar de índices de suicidio o probablemente quizá disminuirlo si es posible aún más, que esa es nuestra meta fundamental. Ahora, ciertamente, después de todo esto, yo les puedo decir, tenemos áreas de oportunidad, definitivamente sí, necesitamos trabajar con medios, necesitamos hacer vínculos de manera más específica con algunas presidencias municipales, creo que esto nos podría auxiliar bastante. Ahora con la implementación de la brigada de apoyo a salud mental y de los grupos de apoyo emocional, estoy seguro que vamos a poder también trabajar con mayor apego, no solamente a la norma, sino también a los casos y a los padecimientos en nuestros focos rojos, que estoy cierto nos permitirá con ello, pues disminuir aún de manera más considerable esta conducta suicida. Este es el panorama que en Veracruz nosotros hemos presentado con la única finalidad de, a lo mejor en su momento, también recibir de quienes así lo deseen, por supuesto, que este apoyo en las áreas de oportunidad que pudieran considerar y que a nosotros nos pudieran permitir ir mejorando todavía para poder descender de ese penúltimo lugar, quizá al último, compartir las experiencias
con a lo mejor algunos otros estados para ver qué es lo que están desarrollando y cómo podríamos ayudarnos los unos a los otros. Pues bueno, es la presentación que tengo para con ustedes. En breves momentos, la maestra Alma Delia también dará una información importante que es complemento a esta misma. Muchísimas gracias, agradezco infinitamente su atención. Los dejo pues dejando con cada uno de ustedes la reflexión importante que nosotros podemos tener. El suicidio definitivamente es prevenible. Todo es cuestión de que nosotros unamos fuerzas y logremos hacerlo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.